se dice que cada vez que se involucra un abogado, ¿verdad? Los realtors nosotros ya como que nos ponemos, oh no, esto se va a caer la negociación. Siento que entorpecen la negociación y las personas se ponen nerviosos, tanto el comprador, los vendedores. ¿Qué haces tú para poder solucionar algo así, para no llevar estrés? Pero sí he tenido situaciones con otros brokers que estoy trabajando y tienen sus abogados y de verdad que la cosa se pone bastante tensa. Ok, que las personas piensan, son nada más números, ¿verdad? Porque es cuánto estás pagando, cuánto es el depósito. Correcto. Pero tantas veces veo que esa parte está incorrecta. Yo veo muchos realtors que los que no conocen, los que son nuevos, que no han recibido la asesoría, Correcto. es que, o sea, es como un one size fits all. O sea, todo es bueno para todo el mundo. De la nada, no sé qué es lo que ocurrió, pero se le disparó la alarma a las personas. La casa estaba desocupada y la policía me llamó, fue a mí. Tuve que resolverlo yo, siendo yo no siendo yo el dueño de la casa, pero me llamaron porque yo tengo el letrero fuera. Tuve que ir a resolver la situación porque los vendedores no estaban en Miami. Bueno, hola, hoy estamos aquí con Julián Acosta. Julián, muchas gracias por venir aquí conmigo hoy. Gracias, Marta, gracias por la invitación. Bueno, hoy me vas a hacer una serie de preguntas, yo te las voy a hacer a ti y vamos a hablar y entrar en lo que es el real estate. Claro que sí, claro que sí. No, nada, Marta, para comenzar y ir al grano, quería hacerte una pregunta que estoy viendo que pasa mucho ahorita, que están llegando muchas personas directas a tratar de negociar directamente con el listing agent, ¿verdad? Pero muchos no tienen representación. ¿Qué le aconsejas a esos compradores o a esos vendedores que no quieren utilizar una representación directa con un realtor, pero que pueden contar con un servicio como el tuyo para que los ayudes? Porque muchos creen que solamente es el title company lo que ustedes hacen. ¿Qué otros servicios o qué otras cosas le agregas tú a esa persona que viene a comprar o vender su propiedad? Bueno, yo creo que honestamente es bien importante tener ambos, tener un realtor, porque la función de un realtor es bien diferente que una función de un abogado. Muchas personas piensan, como dices, bueno, yo no necesito tener un realtor o no quiero pagar la comisión o quiero ahorrarme eso, pero en sí la función que hace un realtor de negociar, de estar pendiente de cosas en un contrato, el contingency de financing, la contingencia de la investigación de la casa, etcétera. Eso es una función que hace el realtor. El abogado es mirando que has cumplido con los términos del contrato, que el contrato está al beneficio de la persona que estoy representando. Esa es mi función de abogada. Entonces, obvio, la representación de compañía de título es asegurarme que estamos haciendo el cierre. Pero las funciones son dos cosas diferentes. A mí me gusta siempre decir, el realtor es bien importante en todas las transacciones. Sí, bueno, me he dado cuenta que muchas veces estas personas están pensando que la negociación es parte de lo que también puede hacer un abogado. ¿Qué opinas tú sobre eso? Ay, sí se puede hacer, sí lo puedo hacer, sí lo he hecho para clientes. No es mi método ideal. Mi método ideal es hacer el support al realtor. Yeah. Yo con todos mis realtors, como lo sabes, me llaman, Marta, que tengo esta situación, ¿qué es lo que tengo que hacer? O ¿cómo ponemos esto en los términos adicionales? Porque los realtors no pueden redactar esos términos adicionales. Correcto. So ahí es donde yo vengo y le doy ese apoyo a los realtors. Pero yo creo que, o sea, lo que es negociando, los realtors con experiencia saben cómo negociar en ese momento preciso, porque yo como abogado, yo no conozco cómo está muchas veces el clima del real estate. Mercado, So, claro. eso de verdad yo creo que es algo que debe de ser con el realtor. Marta, y te quería hacer una consulta porque me estoy dando cuenta que están llegando muchas personas sin representación, ¿verdad? ¿Qué consejo le das tú a esas personas que nos están escuchando el día de hoy para revisar las cláusulas, asumiendo que es su primera compra, no saben exactamente qué revisar en los contratos, pero ellos se sienten y están en su deber de no utilizar una representación en el caso que no la tengan? ¿Qué consejo le das tú
si le puedes dar un consejo a alguien que está comprando su primera casa, o si fueras tú la que estás comprando tu primera casa, ¿qué sería como los términos más importantes que revisaras? Bueno, empezando la primera página, ok, que las personas piensan, son nada más números, ¿verdad? Porque es cuánto estás pagando, cuánto es el depósito, Correcto. pero tantas veces veo que esa parte está incorrecta. El otro día tuve uno que las personas habían firmado el contrato, Sí. pero habían puesto de que estaban financiando 20% y que estaban pagando la diferencia. Habían simplemente, o sea, Lo habían hecho inverso. exacto. Ah, ya. Y todos habían firmado el contrato. I'm like, y cuando miro, yo digo, ay, qué extraño, están financiando nada más 20%. Eso no es lógico. Y cuando hablo con la persona, oh my God, no, estamos financiando el 80%. I'm like, bueno, esta cosa pequeñita puede ser tremendo problema porque entonces tienes el financing contingency Correcto. que habla de cómo es si no te aprueban que te puedes salir del contrato. Pero ahora estamos hablando de que no te van a aprobar por el 20%, que no es lo que tú estás, ¿sabes? No aprobarte por el 20% es súper difícil. El 80%, entonces, esas cosas pequeñas que no se dan cuenta que relaciona una con la otra puede ser tremendo problema. So, empezando por esa primera página. Sí, sí, totalmente cierto. ¿Y qué cuentas de los escrows? Algo que tengan que tener cuidado para enviar los escrows a tiempo y estar pendiente de eso? Porque he visto que hay muchos problemas con esa situación, porque no están seguros de dónde van a mandar el dinero, lo mandan fuera del tiempo, de los tiempos, y la gente cree que eso no cambia el contrato, pero no se dan cuenta que están ya invalidando el contrato, Sí, están incumpliendo con el contrato. Esa es otra cosa que veo mucho, es cuándo es el effective date, ¿verdad? Correcto. Porque el effective date es el día que ya todo el mundo firmó, pero lo que yo veo es que a veces le faltó una inicial Exacto. y entonces no estamos calculando los días correctamente. Exactamente. Y del inicio, como dice, ya están incumpliendo. So, lo que yo les recomiendo a los realtors, si tienen una situación así, hagan un addendum diciendo el primer depósito está para este día. Y ya arreglaron el problema. No siguen con un problema que puede traer un problema después. Es decir, que con el addendum se ponen de acuerdo. Exacto. Ya arreglan, bueno, el effective date es este día, estamos de acuerdo con eso y estamos de acuerdo en la fecha de cuándo es que el depósito se tiene que haber hecho. Muy bien, muy bien. Otro problema que vi recientemente en una transacción fue donde estábamos hablando con el prestamista y el prestamista no nos había dado el commitment a tiempo. Y era un prestamista de fuera del estado, no hace muchas transacciones aquí y yo le estaba diciendo con el realtor del comprador, tienes que darnos el commitment, tienes que darnos el approval, porque, o sea, si no lo tenemos, el comprador está incumpliendo y puede tener un problema si después los rechazas. Y entonces él está diciendo, no hay ningún problema, no se preocupen, eso no es así. Y yo estaba like, oh my God, eso es un problema. Y el comprador el comprador no sabe. Entonces, el Correcto. comprador está mirando al realtor, está mirando al abogado para que lo ayuden y lo asesoren. Y ahora tienen... Confiando en... Exacto. Sí. Entonces, tiene que tener personas adecuadas, personas que trabajan día a día en el real estate, conocen cómo es que funciona el contrato, para estar seguro que no están confiando en una persona que de verdad a lo mejor no sabe cómo funcionan las cosas. Sí, claro, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué tú has visto? ¿Qué tú has visto en un contrato o que has hablado con un agente en una transacción en que a lo mejor tú dices, ay no, debe de ser así porque estás representando al comprador o al vendedor? Pero, o sea, en el término de cuando yo estoy representando a una de las partes. Bueno, ¿tú cambias tu manera de ver el contrato? Claro. Ok, ¿en qué Sí. manera? Bueno, dependiendo a quién estoy representando en el momento, ¿no? Si estoy representando al vendedor, obviamente yo voy a tratar de que no solo, porque usualmente las personas están pensando que el realtor va a hacer la negociación de un precio, lo cual es muy importante, pero también atrás de eso vienen términos que son tanto o
yo creo que tanto o a veces hasta más importante que el precio, ¿no? Porque el precio te puede determinar algo, pero si los términos indican que se puede salir del contrato o que hay otras cosas que básicamente le puede traer beneficios al comprador y no al vendedor, lo importante de trabajar con un realtor es eso también, que también al lado de un abogado, donde tal vez en el caso de cuando tú y yo hacemos el team up, que revisamos los contratos, si hay alguna duda, es muy importante. El realtor que hace, el ver todo lo que son los términos para asegurarse de que todo fluya de que vaya bien para lo que sea el vendedor o el comprador en el caso que esté representando. Yo he visto muchos casos terribles que he estado básicamente representando un lado y yo siento que la persona que está representando el comprador es como decir un término coloquial que la llevo robado porque los términos que están colocando son como, oye, que yo no lo haría. Sin embargo, yo lo que hago es tratar de llevar la transacción lo más limpia posible, pero con los términos posibles, pero básicamente representando a la persona que estoy en el momento. Eso es súper importante porque yo veo muchos realtors que los que no conocen, los que son nuevos, que no han recibido la asesoría, es que, o sea, es como un one size fits all. O sea, todo es bueno para todo el mundo y y los que conocen saben, o sea, si yo estoy en una transacción representando al vendedor, estos son los términos adicionales que yo tengo que poner. Si estoy con el comprador, estos son los que yo tengo que poner. O sea, siempre ponen lo mismo. Y yo digo, no, caballero, si estás representando al seller, tienes que poner esos términos. Eso es súper importante que haya una persona en la transacción, un realtor, que conozca cómo es la diferencia entre el comprador y el vendedor. Sí, aquí vuelvo también a que estoy viendo mucho y cada vez como más casos de personas que vienen directo a trabajar con el listing agent y cuando no buscan representación, yo también le digo que también hay que tener cuidado con eso porque realmente si es un buen listing agent, que hay muchas personas buenas en la industria, como hay otras que no son muy buenas, pero hablando de que si le toca a un realtor que tenga mucha experiencia, oye, y viene una persona sin representación, tiene las de perder, porque la persona que está representando al seller puede manipularlos, no manipularlos, pero puede trabajar muy fuerte los términos que no le sean convenientes al comprador. Y no quiere decir que está haciendo algo ilegal, simplemente está representando a la parte del vendedor. Bueno, hace un par de años nosotros trabajamos una situación junta, un closing, donde la persona era de California, si no mal me recuerdo, pero bueno, fuera de la Florida. Y hubo un problema en lo que era el Certificate of Occupancy. Y bueno, cuéntame un poquitico de qué es lo que tú hiciste para ayudarnos a hacer el cierre. Oh, sí, ese fue bastante complejo, ya recuerdo, porque la transacción todo iba bien. Yo estaba representando a la parte de lo que era el listing, el vendedor, que ellos habían comprado con un New Development, una constructora. Cuando la propiedad se está desarrollando, el developer o la ciudad le tiene que dar lo que es un certificado de ocupación, ¿verdad? Y recuerdo que no estaba listo para la fecha que nosotros teníamos que cerrarlo. Y se tuvo que hacer una extensión y nos habían dicho que ese periodo iba a tardar mucho más de lo que supuestamente el comprador podía. Y bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Básicamente irnos hasta la ciudad, tuvimos que empezar a movilizar documentos, pedir citas con abogados y todo esto, que tú me ayudaste muchísimo con las llamadas también. Y creo que algo que ayudó muchísimo fue tener la colaboración de haber hablado un abogado con un abogado para poder resolver las cosas más fáciles. Y fue algo que tuvimos que hacer un poco más allá del usual para poder cerrar, ¿no? Pero a la hora del día yo creo que es el deber ser, ¿no? Que tenemos que a veces salirnos un poco del juego de lo que tenemos que hacer usualmente nosotros para poder llegar hasta la línea final. Y eso fue lo que logramos. Y la verdad que fue un team up bastante bueno que hicimos esa época. Sí, yo me acuerdo que estábamos hablando a las 7 de la noche, Sí. a las 8 de la mañana, tratando de llamar al Dorado, ¿no? No era Sí, así. sí, bueno, que a veces lidiar con condados, los que saben de eso, saben que no se la ponen fácil, ¿no? A las personas. Y papeleos, papeles tras papeles para poder cerrar algo que se requería en 3 meses tal vez, lo logramos hacer en pocas semanas. Y bueno, eso es parte de lo que uno hace diariamente cuando
está trabajando con un cliente, ¿no? Porque uno nunca sabe con lo que se encuentra. A veces una transacción pueden haber muchas situaciones que tú no tienes planeadas, como a veces otras situaciones que pasan muy bien. Todo es smooth, todo cierra perfecto, pero cuando se necesita la asesoría de alguien, yo creo que es muy importante tenerla. Y por eso que cada transacción es importante tener un buen equipo atrás, ¿no? Para que te pueda ayudar con todo este tipo de situaciones. Exacto, y nunca tener esa mentalidad de, bueno, esto no es mi trabajo, ¿verdad? Correcto. Yo creo que eso es tan importante porque hoy día yo oigo personas, la juventud, no, bueno, eso no es mi trabajo, esto no es mi trabajo. No, o sea, muchas veces tú tienes que hacer cosas que en sí no es parte de tu trabajo, pero es Correcto. colaborando. Y yo también, que a lo mejor no es parte de lo que yo estoy haciendo en la representación del seller, pero colaboramos para cerrar la transacción, que es lo más importante. Claro, y eso es lo que yo creo que hace un poco la diferencia, ¿no? Yo te puedo dar un ejemplo. Yo ahorita tengo un listado que queda en Cutler Bay y de la nada, no sé qué es lo que ocurrió, pero se le disparó la alarma a las personas. La casa estaba desocupada y la policía me llamó, fue a mí. Tuve que resolverlo yo, siendo yo, no siendo yo el dueño de la casa, pero me llamaron porque yo tengo el letrero fuera. Yo tuve que ir a la propiedad, tuve que ir a resolver la situación porque los vendedores no estaban en Miami. Entonces le tenemos que dar ¿cómo se llama? Ese apoyo, esa ayuda para poder solucionarlo. No es simplemente nada más hacer la documentación, la negociación. Hay muchas cosas que están detrás de lo que es una venta para poder lograrla. Es como todo. Hay muchas cosas que están en el backend pasando que tal vez el vendedor no está viendo o el comprador no lo está viendo, pero uno tiene que ir moviendo poco a poco las cosas hasta que se puedan lograr. Exacto, exacto. Marta, y ahora que estamos hablando de esto, te voy a hacer una pregunta que, bueno, para muchos abogados creo que es un poco incómoda, pero dentro de la comunidad del real estate, de los realtors, se dice que cada vez que se involucra un abogado, ¿verdad? Ajá. Los realtors nosotros ya como que nos ponemos, oh no, esto se va a caer la negociación, van a empezar a mandar cláusulas que no son necesarias y que los realtors, yo mismo me ha pasado sinceramente, siento que atorpecen la negociación porque se siente que se va de la negociación y las personas se ponen nerviosos, tanto el comprador, los vendedores. Cuéntame un caso y qué haces tú para poder solucionar algo así, para no llevar estrés, porque bueno, tengo que decirlo, he trabajado contigo y nunca he sentido ese estrés, pero sí he tenido situaciones con otros brokers que estoy trabajando y tienen sus abogados y de verdad que la cosa se pone bastante tensa. Lo que yo veo es que algunas veces los abogados tienen que como defender el fee. O sea, o sea, como que no, yo estoy cobrando tanto, yo tengo que, o sea, como enseñar qué es lo que yo estoy haciendo. Es que literalmente eso es lo que se siente. Sí. Entonces, mi punto de vista es, yo cobro X y tú vas a recibir una asesoría no solo que honesta, pero práctica, ¿ok? Correcto. Yo le voy a advertir a mi cliente, mira, esto es lo que yo veo que puede ser problemático. Correcto. Estos son los riesgos. Yo veo esto no muy frecuente, esto puede ser un problema. Esto sí es algo que yo te recomiendo que no lo firme. O sea, pero en lo que es, en inglés se dice the minutia, las cosas pequeñas nos podemos perder en eso. O sea, yo trato de mirarlo en una perspectiva de, bueno, esto puede ser un riesgo, esto sí es bien problemático y entonces advertirle a la persona. Pero no quiero ser un deal killer, no quiero ser el que viene y mata el contrato. Pero sí tengo que proteger al cliente. Eso siempre es teniendo ese balance y no teniendo que defender lo que yo voy a cobrar. Yo voy a cobrar lo que voy a cobrar. And that's it. O sea, eso no va a cambiar. Pero yo trato de no matar una transacción. Claro, y algo que me he dado cuenta también que haces tú, que creo que hace diferencia entre otros abogados que he trabajado, es que tú citas tanto al realtor como a la persona que se está representando, comprador, vendedor, y le explicas bien lo que es la terminología, los riesgos antes de colocarlos en los contratos, porque es básicamente un consenso para tomar una decisión que favorece siempre y cuando obviamente el cliente entienda todos sus riesgos y tome su determine él mismo, porque a la hora del día tú lo apoyas con esa información, pero al final del día
es el comprador o el vendedor el que está haciendo la negociación y ellos son los que se tienen que sentir cómodos. Exacto. Entonces, eso es algo que tú has hecho que de verdad me ha hecho sentir bastante cómodo en todas las transacciones que yo he hecho. Sí, yo creo que es importante asesorar a la persona, informarlos, para que ellos hagan una decisión informada. No decir, no firmes esto porque si lo firmas, no. O sea, déjame explicarte por qué yo creo que a lo mejor puede ser un problema. Correcto. Y a lo mejor no. Y entonces ellos hacen esa decisión. Muchas veces dicen, no, yo creo que yo estoy bien con ese riesgo, está bien. Y muchas veces nada pasa. Así es. Y te voy a hacer una última pregunta. Y quiero que me la respondas con total honestidad. ¿Te ha pasado que a la hora de un cierre has visto una situación que, aunque esté un realtor envuelto, tengas que decirle al comprador o al vendedor, no firmes ese documento? Bueno, lo he visto cuando veo un documento que viene de una casa de títulos o algo así, que yo digo, esto de verdad no es necesario. O este párrafo o algo así no es en tu mejor interés. Puede ser algo como un hold harmless o un indemnity o algo así que yo digo, no, esto no lo debes de firmar. Pero por lo típico, llamo a la persona, al abogado en la casa de títulos o lo que sea, hablamos, llegamos a un acuerdo y lo arreglamos. Yo trato de no ser la persona que está llamando al buyer, al seller, no firmes esto. O sea, vamos a resolucionarlo y entonces yo los llamo con una solución en vez del problema. Que yo creo que, o sea, nosotros cuando hemos trabajado juntos y hemos visto problemas así, no le vamos a decir nada hasta que sea un problema. Correcto. Entonces, a lo mejor 90% de las veces Se resuelve. Y la persona nunca tuvo ese Nunca se stress. entera y tuvo el estrés. Exacto. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer antes de decirle no firme. Y siempre trato de que no sea el día antes del cierre, porque eso ya la persona está súper estresada en la transacción. Ah, muy bien. Dime tú, ahora te voy a hacer a ti una pregunta que a lo mejor va a ser difícil. Sí. ¿Qué tú ves en este momento, en el clima del real estate, que está un poco interesante? O sea, unos días yo pienso que está bien, unos días yo digo, oh my gosh, dime tú lo que estás viendo en el mercado ahora mismo. Bueno, qué buena pregunta. Yo pienso que lo que pasa es que es una respuesta que tiene como muchas avenidas, se puede ir por muchos lados, ¿no? Porque básicamente depende de lo que quieres hacer y en qué mercado vas a comprar, ¿no? ¿Cuál es tu meta? Por eso es que es muy importante cuando una persona va a hacer una compra o una venta, tener una asesoría primero para primero entender bien lo que quiere hacer. En ese caso yo te diría, bueno, ¿qué estarías buscando? Una propiedad de inversión, quieres vender tu casa, qué estás buscando hacer, cuál es tu próximo paso y de ahí tener un plan. Porque si la intención es testear el mercado en este momento, por ejemplo, una persona que va a vender, yo como realtor quisiera que es listar una propiedad, Right. ¿verdad? Y yo le diría, mira, yo no creo que en este momento sea factible que tú pongas tu propiedad a la venta porque colocar tu propiedad a un precio mucho más alto en este mercado no te lo recomiendo. Y es como todo, habría que hacer un meeting y conocer más de lo que tú estás pensando hacer. Pero en términos generales, yo creo que vamos a un momento muy interesante de inversión. Creo que se van a crear muchas buenas oportunidades para las personas que están ahorita comprando propiedades, porque el inventario está creciendo. ¿Crees que es más un buyer's market o va a ser un buyer's market? Mira, por más que las personas digan que ha aumentado las propiedades en este momento, hay pockets que sí, pero en términos generales estamos yendo a un buyer's market 100%. Yo tengo algunas transacciones que son como que contingent en la venta. Sí. Y esa venta está bien, Sí. o sea, se ha sentado en el mercado y las personas están pensando, bueno, es que si yo no vendo, yo no puedo comprar. Correcto. Pero yo tengo que vender en este nivel Eso es lo que para está pasando. comprar. Y entonces es como bien problemático. Yo he visto esas Sí, transacciones. lo que estoy viendo es que muchas personas también se guían por la media, por estos headlines, todas estas noticias de que el mercado está muy alto, en otros lugares se está cayendo. Y eso, yo creo que lo que hacen es colocar mala información y las personas toman eso lamentablemente y piensan que el mercado está en 2021, los vendedores, y los compradores creen que están
en un mercado que pueden descontar muchísimo. Entonces hay como un gap demasiado grande entre el comprador y el vendedor. Si una persona está totalmente lista para vender y motivada, hay que buscar ese punto medio, ¿verdad? Del análisis que es del mercado, donde no es que vas a regalar tu propiedad, pero lo vas a colocar en un punto realmente crucial para poder traer más ofertas. Porque ahorita, si tú no traes ofertas, no vas a tener como ese leverage para poder negociar tu propiedad a mejor precio. Si la pones a muy alto, entonces no vas a tener visitas, no vas a tener vistas. Y eso es contraproducente también. Por eso es que es muy importante determinar un buen precio de venta. Sí, el precio es, yo he visto varias veces que, o sea, los realtors miran y dicen, no es que dicen, pero tratando de ir a la corriente del cliente, sí, yo creo que sí lo podemos hacer. Y entonces 6 meses después, todavía estás sin un contrato y porque o sea, tienes que ser realista con el cliente. Es decirle, mira, tú quieres poner esta propiedad en 1 millón, pero el mercado está dando 900 o 850. ¿Lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Así es. ¿Verdad? Así es. En vez de tomar ese listing. Sí, porque muchos tienen como que piensan, ok, agarro el listing y después lo disminuyo el precio. Eso es una estrategia que podrías, a algunas personas les resulta, pero es importante también decirle o darle la idea real a la persona como tú dices. Oye, si tú lo colocas a este precio, lo más factible es que no pase nada, ¿verdad? Right. O si que no, hasta que no se venda. O uno mismo como realtor tiene que tomar la decisión como negocio si tomas ese listado o no. Yo ya me ha pasado varios casos en este año que he tenido conversaciones y me llaman para listar las propiedades y yo le digo, mira, lamentablemente me duele, ¿verdad? Créeme, porque yo quiero un listado, pero le digo, no puedo tomar ese listado porque yo no quiero decirte algo que no lo puedo hacer. Right. Y eso es bien importante porque, o sea, tener una expectativa, ¿no? Expectativa. Que tú vas a poder hacer algo y entonces no lo puedes hacer o sabes que no va. Exacto. Es importante decirle con toda honestidad a una persona, y si ellos te dicen, no, Julián, yo quiero ponerlo anyway, entonces, bueno, es diferente, ¿verdad? Exacto. Pero con ojos abiertos. Y todo el mundo está en la misma página, ¿no? Hay un plan, se sabe, tal vez yo eso lo he hecho, ok, vamos a colocarlo por un tiempo y luego si resultamos que no pasó, vamos al precio sugerido, ¿verdad? Exacto. Pero eso se llama, en real estate se dice como que you chasing the market, que tú estás buscando, o sea, siempre estás como o subiendo o bajando el mercado para ver. Y por eso es que si no quieres perder tiempo, yo diría la recomendación es ir al precio sugerido y a veces hasta un poquito de descuento, que eso con las negociaciones se vuelve a incrementar. Right. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias. Gracias a ti, Marta.